Hoy, como siempre, en su programa número 22, estaremos, enriqueciendo un poco más sobre el entendimiento geopolítico con base en este estudio que hemos realizado y estamos presentando para todos ustedes en el ciclo histórico, filosófico, geoestratégico e ideológico, desde su programa y canal de Todo para Todos. El tema ha sido, hasta ahora Israel y el conflicto en Medio Oriente. Tocaremos en este programa en particular sobre el terrorismo, según lo identifica y define e incluso pregona el señor Netanyahu, Benjamín Netanyahu, y su gobierno, que por cierto ordenó el desalojo y evacuación del centro de Gaza, de la ciudad de Gaza, capital, porque van a hacer un nuevo ataque. Es decir, que continúan la evacuación y la limpieza étnica de todo el territorio de allí, hablando de terrorismo, ¿no? El terrorismo de Estado a él no le cuenta, por cierto. No se pierdan entonces estos detalles reveladores y finales sobre la ruptura limpia, que es el documento del que hemos estado hablando los últimos dos programas, que hemos estado presentándolo ante ustedes, un análisis sobre este documento. Y vamos a estar hablando de unos 2 o 3 programas más, aproximadamente, sobre la continuidad de todo este planteamiento del Israel, Estado de Israel sionista. No menciono allí a los judíos porque una cosa son los judíos y otra cosa son los sionistas. Ya ahí verán cómo se diferencian y se separan, porque los judíos están defendiendo a los palestinos, los verdaderos judíos, y los sionistas son los que los están atacando. Pero eso ya lo hemos ido dilucidando poco a poco con estos programas. Pero esos programas número 23, 24, 25 que vayamos a hacer sobre este tema de Israel serán para miembros del canal, de exclusividad para miembros del canal, el Club VIP, lo que serían socios del canal, comenzando con el plan Ginon. El plan Ginon, dependiendo de quién lo diga, pues en qué idioma, que es la base fundamental de la ruptura, del segundo documento de ruptura limpia. El Ginon fue creado en 1980 como un planteamiento de lo que era el marco del Estado sionista de Israel en su segunda etapa. La primera fue del 48 hasta el 80, la segunda fue del 80 al 96 y allí vino Ruptura Limpia, que fue, digamos que la ejecución del plan original de 1980. Entonces, luego estaremos aplicando el procedimiento que contempla la parte estratégica, militar, de injerencismo e incluso religioso, con el respectivo alcance de todo ese proyecto expansionista, que no se limita, voy a aclarar esta parte, no se limita al Medio Oriente, ¿ok? No se limita, como ellos dicen, desde el Éufrates, desde el Jordán hasta entre ese territorio, lo cual contempla el territorio de Siria, de Egipto, de Líbano, de Cisjordania, incluso hasta Turquía. Estamos hablando de la mayor parte de Medio Oriente. De hecho, Netanyahu en sus mapas que presentó ante la ONU, ven allí que está incluido el territorio de Yemen, ¿ok? Que está al otro lado del Golfo Pérsico. Entonces, ese plan, verán que es el expansionismo que ellos plantean actualmente. No sé si es que tienen una nueva etapa que aún no se ha hecho pública, ya contempla hasta Sudamérica. De allí que están entrando en la Patagonia y ahorita tienen acá en el continente hay una cierta alarma por eso, pero es que tienen años haciéndolo y de eso lo vamos a explicar y lo vamos a estar aclarando en estos programas que vamos a estar haciendo. Les habla Enrique Sturjan, como siempre, desde su canal de Todo para Todo. Y por cierto, les recuerdo, hablando de los programas que van a quedar para miembros del canal, que pueden ya suscribirse. En la descripción está el like, el link
para las suscripciones, para ser miembros exclusivos de este programa, muy económico como tal, pero tendrán material que no va a tener acceso cualquiera y son análisis bastante completos, documentaciones bastante que no las ven por allí, no se consiguen, hay que saberlas buscar para encontrarlas, ¿ok? Además de eso, bueno, hay muchos otros beneficios que otorga esta inscripción al canal, ¿ok? Bueno, como les estaba diciendo, vamos a comenzar con este análisis que les dejaré para que culminar de este proyecto de ruptura limpia con el señor Benjamín Netanyahu, que ha publicado varios libros sobre el terrorismo, siendo uno de los más conocidos luchando contra el terrorismo, cómo las democracias pueden vencer a la red global del terror, cuáles democracias, si ellos la ingieren, producen terrorismo para que derroquen a los estados, como pasó con el de Siria ahorita. Y en estas obras, Netanyahu expone su visión sobre la naturaleza del terrorismo, sus causas y las estrategias que los estados democráticos, entre comillas, deben emplear para combatirlo. Recuerden que él tiene 30 años en el poder, desde el 96. Ya estamos entrando ya casi al 2026, tendría 29 años ahorita, va a cumplir los 30 años. Y él habla de las democracias, supuestamente, lo decíamos en el programa pasado, supuestamente en países como en Venezuela, que se hizo la reelección indefinida, o en Bolivia, son dictaduras, pero ellos no. Igual que la señora Merkel, que fue, creo que fueron 4 periodos, más de 20 años, primer ministro de Alemania. Todo va con el doble rasero y con el cristal en que lo miran, ¿no? De acuerdo a las conveniencias de los poderosos siempre, por supuesto. En resumen, las ideas centrales entonces de Netanyahu sobre el terrorismo suelen incluir una definición como tal, donde él lo describe como un acto de violencia premeditada y políticamente motivada, perpetrada contra objetivos por grupos subnacionales o agentes clandestinos. Dígame entonces qué es el Mossad, qué es lo que está haciendo en Gaza, qué es lo que ha hecho en Cisjordania y en Siria y en todos esos países. Él mismo define qué es el terrorismo, ¿no? Y vean que, les voy a repetir, lo describe como un acto de violencia premeditada. Estamos hablando de los documentos de los años 80, 90, 96, el discurso incluso, eso está en la red, que él mismo dio y su propia presentación en 2023 ante la ONU con los mapas en mano, donde incluía territorios que no le pertenecen. Además de eso, habla de la parte políticamente motivada. Todo es política en esta vida, ya se lo hemos dicho. También económicamente, porque están ahorita con lo de Gaza, porque necesitan no solo la limpieza étnica, no solamente terminar de tomar el territorio, porque lo que quieren es el petróleo y el gas que está allí, que descubrieron que justamente donde habían encerrado a los palestinos, resulta que ahí es donde estaba el gas y el petróleo, porque Dios hace ese tipo de cosas. Entonces ahora tienen que acabar con ellos para poder robarlo. Y esa es la verdad. Entonces además dice que son perpetradas contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, el Mossad. Y con grupos no combatientes, ¿qué está haciendo él con los niños, las mujeres y los ancianos en Gaza? ¿Ok? Subraya que el terrorismo no es una forma legítima de guerra o resistencia, sino una táctica criminal y moralmente responsable. Aquí habría que ver las actuaciones, como le estábamos hablando, de la parte colonialista. Habría que ver los orígenes y la motivación que él, según él, dice para el terrorismo. No es para defensas, dicen ellos, pero, de su territorio, porque ellos son los invasores. Entonces, cuando los atacan, entonces son terroristas. Tenemos el caso que no, lo cual no compartimos, de los rehenes que hay en Gaza ahorita, rehenes judíos, porque se comprobó que había muchos allí que estaban, era de visita, que eran judíos, pero no eran israelíes. Habían argentinos, habían latinoamericanos, había de todas partes. Como le estamos diciendo, igual que los colonos judíos, no todos son israelíes, la mayoría de hecho son europeos.
Y ese es el problema que hay. Estamos en otra etapa del colonialismo del siglo XXI. Pero de eso iremos hablando en estos 3 programas que quedan, pero para miembros, ¿ok? Es material más complejo, más sensible y más directo, ¿ok? Entonces, Netanyahu dice que los orígenes y la motivación a menudo contribuye el terrorismo, especialmente el terrorismo islamista, vean que ya mete la parte religiosa, a ideologías radicales y al fanatismo religioso. Dígame qué es lo de él cuando él mencionó esta cuestión, él hizo un llamado hace no mucho sobre, como diciendo que él era el designado por Dios para hacer algo, para hacer la toma de Gaza y todo esto. Él le aplicó eso a una profecía o algo así que ellos tienen de la época antigua. Un escrito o un manuscrito que ellos tienen que están dentro de su cuestión religiosa, ¿no? Y él se agarró de allí. De allí vamos a hacer un programa donde hablamos sobre el anticristo, ¿no? Y él está tomando ciertamente, más o menos, tiene algunas cosas muy parecidas, digámoslo así. Entonces, ideologías radicales, fanatismo religioso, considerándolo una amenaza existencial para la civilización occidental y la democracia. Ahí es otro punto que estábamos aclarando hoy, que se habla del mundo occidental. Estábamos hablando de filosofía, que es la rama fuerte, filosofía, historia y educación, de la parte fuerte de este canal. Estábamos hablando sobre que se dice que la filosofía occidental nace en Grecia, pero Grecia no es parte de Occidente. Grecia está en Medio Oriente. Entonces, son las trampas que estos países colonialistas suelen hacer. Israel en este momento no es parte de Occidente, ellos están en Medio Oriente. Volvemos a lo mismo. Y estamos hablando de Netanyahu, que habla de las democracias occidentales, la civilización occidental, y él considera que Israel es occidental. O sea, no es de donde debería, no debería ser en donde está, en tal caso. Por eso se decía que ellos debían irse a una parte de allá en Estados Unidos o en Europa, debían darles un territorio para que ellos ocuparan ese espacio y no Palestina. Además, aquí obvia el derecho a los pueblos a la defensa cuando se ven amenazados o atacados por agentes o gobiernos externos. Caso de Gaza y Cisjordania y Siria y toda esta parte, y Yemen y todo esto, que ellos son los que terminan originando lo que ellos llaman terrorismo. La estrategia antiterrorista, entonces, de este señor aboga por una postura de cero tolerancia hacia el terrorismo que incluye acción militar contundente, sin acabar con todo, civiles incluyendo, y eso no es terrorismo. Golpes preventivos en el área militar y represalias fuertes contra grupos terroristas y los estados que los apoyan. Vean, los estados. Ojo con eso, porque es lo que siempre tratamos de distinguir entre el pueblo israelí y el Estado israelí. El Estado israelí no es israelí, es sionista. El pueblo israelí tiene más de 2000 años allí y compartió en mucha sana paz con los palestinos durante más de 2000 años, 3000 años, 4000 años, ¿ok? Y hasta que apareció el gobierno sionista del Estado sionista de Israel en el año 48, por dictamen de Estados Unidos e Inglaterra. De ahí viene todo. Ahí es donde está la parte religiosa, que después es preocupante, cuando se dice que Israel tiene el derecho a la defensa, Israel es el pueblo elegido de Dios y todo esto. Pero eso lo hablaremos en otros programas. Entonces, este mantra ha sido constantemente usado por los estados colonialistas e incluso Israel para hacer las llamadas guerras preventivas y la paz por la fuerza. ¿Recuerdan? Esa es la última frase de el de la guerra preventiva. Fue cuando Bush, contra Afganistán, contra Libia, contra Irak, y la paz por la fuerza es el que está usando. Cambian el mantra, pero, o la frasecita, pero el resultado viene siendo el mismo.
Inteligencia y seguridad, habla acá Netanyahu en su libro, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y seguridad para prevenir ataques. No dice que esta misma inteligencia es la que usan para hacer asesinatos selectivos y desestabilizar gobiernos, países y regímenes que no le son a ellos convenientes, ¿no? Ahí entra el Mossad. Definitiva, de financiación o de financiamiento, cortar las fuentes de financiación de los grupos terroristas. Igualmente, no se dice que esto es usado como excusa para buscar cambios de regímenes y gobiernos en los países que a través de las mal llamadas sanciones de Estados Unidos, que no son más que formas de asfixiar a los pueblos para crear primaveras de colores, las primaveras árabes, la primavera de Ucrania, y derrocar estos gobiernos para luego colocar a personeros serviles a sus intereses y no los de sus pueblos, donde incluso se llega a certificar a personas anteriormente catalogadas como terroristas, decapitadores, en este caso el de Siria, una vez toman el poder y se postran ante ellos como, estamos hablando del caso de Siria, y esto es complejo. La deslegitimación, combatir la narrativa y la ideología terrorista en el ámbito público y diplomático, negándoles en cualquier legitimidad política. Esto es usado para deslegitimar movimientos sociales e incluso verdaderas revoluciones populares en terceros países, como el caso de las revoluciones en Venezuela, en Irán, que las acusan de terroristas y todo esto. Pero resulta ser que ellos terminan siendo los que hacen esto para desertificar, digámoslo de alguna manera, crear el terrorismo como tal. Ellos lo impulsan. Luego de este señor habla de que no debe haber concesiones, rechazo absoluto a negociar con terroristas o ceder a sus demandas, ya que esto solo los envalentonaría si no se negocia la paz. Nunca ha de llegar, porque la violencia solo genera más violencia, aún más cuando se trata de la defensa misma de los propios pueblos. Pregúntenme qué es lo que está pasando en Gaza. Es Irán, ¿qué es lo que está pasando con Irán? Es Israel la que no quiere dialogar, no quiere no quiere conversaciones, no quiere nada. Ellos quieren finiquitar todo. Y en dado el caso, cuando llegan a alguna mesa de negociación, llegan con su pliego de exigencias, que si salte tú, quítate tú, entrégate tú, voy a matar a tal, voy a meter preso a tal y me voy a adueñar del territorio tal. Esas son lo que ellos son, para ellos son las negociaciones. De ahí que vemos que las contradicciones entre sus propias acciones y sus teorías, como hemos estado mencionando, se puede decir que, sin embargo, a lo largo de su carrera política como primer ministro en Israel, las acciones de Netanyahu han sido muy criticadas, por lógica, por contradecir sus propios argumentos. Dentro de las contradicciones están estos puntos a aclarar. Uso de la fuerza desproporcionada y sus consecuencias en la población civil. Aunque aboga por una respuesta contundente al terrorismo, sus críticos señalan que las operaciones militares israelíes bajo su liderazgo a menudo han resultado en un gran número de víctimas civiles palestinas y una destrucción masiva de infraestructura en Gaza. Estamos hablando solo de Gaza, sin hablar de Cisjordania, de Siria, los Altos del Golán que se lo tomaron para ello, todas estas cosas. Esto, según algunos, podría ser percibido como una forma de terrorismo de Estado, que es a donde vamos. O al menos como una acción que alimenta el ciclo de violencia y radicalización de los pueblos, como lo decíamos, para poderse defender, contradiciendo la idea de la deslegitimación del terrorismo y buscar la seguridad a largo plazo. ¿La seguridad de quién? De quien estás asesinando y bombardeando. Ellos van a buscar su seguridad tratando de defenderse de alguna u otra manera. Normalmente son maneras irregulares, no un ejército
formado, sino que se crean grupos que se consideran terrorismo porque no son ejércitos catalogados de normales, ejércitos regulares. Negociación de las causas subyacentes del conflicto es el segundo tema, el segundo punto que se toca. Si bien Netanyahu enfatiza la naturaleza ideológica del terrorismo, sus críticos argumentan que su política niega o minimiza las raíces políticas y socioeconómicas del conflicto palestino-israelí, como la ocupación, los asentamientos y la falta de un Estado palestino viable. Tanto así que ahora ni comida, porque la gente va a buscar, les dicen allá, van a buscarle y los ametrallan. En eso están ahorita, en esa etapa. Al no abordar estas causas profundas, su enfoque puramente militar es visto como insuficiente y contraproducente a largo plazo. El tercer punto es la mano dura, que no siempre lleva a la paz, por supuesto. A pesar de su insistencia en no ceder ante el terrorismo y en emplear la fuerza para lograr la seguridad, la persistencia de la violencia y la inestabilidad en la región bajo su mandato sugieren que su enfoque personal y particular, que no es personal y no es particular, lo hemos estado hablando con Ruptura Limpia y lo hemos estado hablando, lo vamos a hablar en el próximo programa con el plan Guión, en próximos programas, se ve claramente que es un plan prediseñado incluso antes de su época de mandato. Digámoslo así, que él fue educado bajo ya este planteamiento. Y él está educando, como se ven imágenes que están circulando en las redes, donde él habla con niños en las escuelas y les dice que muy bien, que hay que odiar a los palestinos. Y ahí se ve más o menos por dónde va todo. Entonces, además de eso, que él dice que son subhumanos. Están como en la época de la colonia, recuerden, los esclavos no tenían alma, eran perros, eran peores que eso. Entonces, bueno, más o menos el mismo pensamiento. Estábamos que lograr la fuerza para lograr la seguridad, la persistencia de la violencia y la inestabilidad en la región bajo su mandato sugieren que su enfoque no ha logrado erradicar el terrorismo ni asegurar una paz duradera. No, es que ellos son los que la impulsan. Algunos analistas, de hecho, sugieren que su mano dura ha contribuido a la polarización y al surgimiento de nuevas formas de resistencia. Resistencia, no terrorismo, son dos cosas distintas. Pronunciación de narrativas polarizantes. Si bien defiende la deslegitimación de los grupos terroristas, Netanyahu ha sido criticado por utilizar un lenguaje que deshumaniza a los palestinos en general y por equiparar a todos los que abogan por un Estado palestino como terroristas, con terroristas, lo que, según sus detractores, obstaculiza la posibilidad de una solución política y perpetúa el conflicto. En este punto, vea que le estaba mencionando que decía que los palestinos para él son subhumanos. ¿Ok? Es casualmente lo que estamos hablando, la manera en que trata, deshumaniza el conflicto, donde ya se sabe que si asesina a los niños es porque serán los futuros combatientes y si asesina a las madres es porque son las progenitoras de esos futuros combatientes. Ese es el fin último. Pero no hay quien lo diga claramente en la ONU, por ejemplo. O sea, la gente se para a decir discursos muy políticamente bonitos, muy diplomáticos, pero no dicen las cosas como deben ser, que deben ser tajantes. Y mientras haya un Consejo de Seguridad, mucho menos. Ese Consejo de Seguridad es lo que hay que eliminar en la ONU. Las decisiones deben tomarse por ¿cómo se llama? Por la Asamblea General. Porque ¿para qué hace un país allí que no tiene ni voz ni voto? ¿Qué hace por decirle a Haití en la ONU si no va a poder tomar ninguna decisión o por lo menos introducir algún documento que se vaya a aprobar, porque después pasa a donde está el grupito de ellos, donde está Estados Unidos en particular, que es el que la mano que mece la cuna de Israel y Netanyahu, y entonces va a sencillamente a dar el veto. Entonces, es complejo. Políticas que exacerban la radicalización, algunas de sus políticas como la expansión de asentamientos en Cisjordania, los bloqueos en Gaza, la toma de los Altos del Golán en Siria,
y la represión de protestas palestinas son vistas por muchos como acciones que alimentan la desesperación, por supuesto la radicalización entre la población palestina y todas las demás, creando un caldo de cultivo para el extremismo, ¿no? A pesar de su declarado objetivo de combatir el terrorismo. Hay un dicho que dice, entre sus actos les conoceréis. En síntesis, mientras Netanyahu expone en sus libros una doctrina clara y enérgica para combatir el terrorismo, sus críticos argumentan que en la práctica su gobierno ha aplicado las políticas exactamente como lo que él critica, es lo que él aplica, casualmente. En lugar de resolver el problema entonces del terrorismo, lo que ha hecho es auspiciarlo, lo ha agravado las tensiones y las contradicciones en la región al no abordar las causas políticas y sociales subyacentes y al emplear una fuerza que a menudo impacta desproporcionadamente a la población civil. Vean que el ataque a Israel, a Irán, que fue cuando comenzamos a hacer estos programas, porque la gente no sabe realmente lo que está pasando. Todos hablan de la bomba nuclear de Irán, que las bombas atómicas de Irán. No, les aclaramos en un programa que allí el problema con Irán y la energía nuclear, que es pacífica, es que a partir del 60%, entre 60 y 80% de enriquecimiento de uranio se utiliza para la medicina, para los tratamientos del cáncer y todas estas cosas. Entonces, no quieren que ellos lleguen allí, pero ya están trabajando en eso y entonces, porque entonces van a ganar popularidad entre sus países vecinos donde se está ayudando con la medicina nuclear, digámoslo de alguna manera. Su preocupación no es la bomba atómica, no. Su preocupación es que no lleguen a ser desarrollados tecnológicamente para tenerlos sometidos. Y si van a tener un desarrollo tecnológico, debe ser bajo la bota, digámoslo de alguna manera, o bajo la sumisión ante Estados Unidos e Israel, por supuesto. Europa, Estados Unidos e Israel. Y ahí es donde está el punto. ¿Qué pasó cuando el último ataque contra Irán? Los rusos le dijeron claramente, miren, nosotros estamos construyendo allí una planta nuclear, de hecho es la tercera, y si ustedes bombardean allí, van a bombardear a nuestro territorio y nosotros vamos a responder. No bombardearon esa planta nuclear. ¿Ves? Ese es el detalle. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, les explicaba esta parte. Ellos, a la gente por la ignorancia, no entiende, sobre todo la parte de los evangélicos, pro-sionistas, pro-israelíes, que no se dan cuenta de que están apoyando a quien no deben. El verdadero pueblo israelí no apoya a Netanyahu ni al Estado israelí. Vean eso. Se lo decimos a todos aquellos que tienen la parte religiosa. Ahí hay un cuento raro que vamos a ampliar, porque Netanyahu ahora también va a usar influencers. Ya pasó de religión a la influencer, a los influencers. Vean que va para ahora la parte de las redes sociales y la tecnológica. Porque es su manera de ganar adeptos. Lo ganan por la desinformación, justamente. Entonces, la mayoría de la parte de los evangélicos, lamentablemente, son gente humilde, muy poco. ¿Cuántos ricos evangélicos conoce usted? Así se lo voy a mismo, se lo vamos a decir. O cuántos estudiados con doctorados, filósofos y esto, usted conoce que sean evangélicos. Cristiano evangélicos, digámoslo así. Entonces, son sectas que mantiene Israel, el mismo Netanyahu lo dijo, yo en algún momento voy a hacer lo voy a hacer yo, pero no lo van a hacer los muchachos. Bueno, los muchachos me ayudarán en la parte de la edición, pero aunque yo hago muy buenas ediciones, porque son varios videos que voy a unir para que ustedes vean cómo cuando Netanyahu dice, por ejemplo, eso lo tengo guardado, que sus mejores amigos son los evangélicos, que él va a financiar a 1 millón de iglesias evangélicas, con 1.000 millones de dólares, algo así era, todo esto, y ahora va a financiar a 100.000 influencers para que vayan a Estados Unidos a promocionar
a Israel, o sea, al sionismo. Y así. Entonces, el planteamiento es mucho más complejo de lo que la gente piensa y por eso estamos haciendo esta serie de programas para aclarar todos esos puntos, ¿ok? Pero los vamos a hacer, como dijimos, para miembros. Si a usted le interesa, ¿verdad? Suscríbase a la membresía. Como le dije, el link está en la descripción de este programa y allí va a obtener mucha más información, incluso va a poder chatear con nosotros directamente, podrá hacer preguntas, podrá hacer todo esto. Además de que está nuestro chat abierto, aunque la gente no se ha dado cuenta todavía, no lo está utilizando, pero sería útil. Pueden hacerlo en el momento del programa o nosotros lo dejamos abierto para que puedan seguir, puedan hacer sus contribuciones a nuestro canal y poder aclarar ciertas otras dudas o hacer programas nuevos, puedan dar sugerencias para otros tipos de programas, aunque en este momento ya tenemos como para cubrir aproximadamente unos 15 días en programas que tenemos más o menos atrasados, porque la acumulación de información es bastante grande en estos tiempos y no estamos dedicados exclusivamente a Israel. Israel simplemente es uno de los temas. Estamos dedicados también a la parte filosófica, estamos dedicados a la parte política, económica y con pequeñas cosas y otros programas de otras personas que hemos estado compartiendo. Compartimos anteayer un programa de un discurso que hizo Petro, que se dio bastante bueno. Es muy buen discurso el de Petro, por cierto. Cabe felicitarlo. Aunque adolece de algunas cosas que después yo iré hablando cuando hable de mi tema de la parte de filosofía propia, la filosofía que estoy tratando de impulsar, que he denominado idoneísmo. En esta filosofía se toman todos esos temas para poder hacer un concepto amplio de filosofía y no solamente algo específico, que es uno de los males de YouTube, que son nichos específicos de cuestiones de que si es esoterismo, si es filosofía. Ojo, la filosofía por un lado, estoicismo por el otro, y cualquier otro tipo de punto, si es historia, si es arte. Nosotros estamos tratando de hacerlo un poco más en base a la filosofía, pero para tener conocimiento filosófico, poder filosofar, porque una cosa es saber filosofía, haber estudiado filosofía, y otra cosa es filosofar, necesitas tener el conocimiento de la mayor cantidad de información posible, porque recuerden, como decía uno de los filósofos, creo que fue Descartes, que decía que lo que sabemos es una gota en un mar. ¿Okay? Es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos. Y más aún cuando se trata de cuestiones políticas, en este caso. Y el idoneísmo está tratando de resolver algunas de las cosas allí, como decía Marx. Los filósofos han resuelto muchas cosas, pero no han hecho nada por el mundo, porque claro, como hablan de puntos específicos y no engrosan el todo. Y entonces el filósofo te puede resolver que tienes un problema personal, pero no te resuelve el problema del colectivo que te originó ese problema personal. Y ahí es donde está el punto. Y terminó el mismo Marx siendo, como yo lo veo, siendo un poco sectario al hablar del materialismo y del socialismo. Entonces ya estás segregando las otras partes que hay de la sociedad, lo cual no es idóneo. Idóneo. Ojo, idoneísmo no es lo mismo que idoneidad. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo vamos a estar explicando. Voy a hacer un programa de introducción que va a ser público sobre la filosofía del idoneísmo de Enrique Sturgeon. Y de ahí en adelante los voy a hacer para los miembros del canal, para el que quiera conocer más sobre este tema. Porque va a ser algo más complejo y no va a ser para cualquiera, pues, va a ser para gente que tenga mayor grado de entendimiento o que quiera tenerlo, porque nadie nació aprendido, como decimos. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando, mañana haremos otro programa, que la parte de, creo que es el plan guión, de Netanyahu, y vamos a tratar de ir dilucidando esto para después hacer un cierre sobre todo lo que es la parte de Israel y dedicarnos a la parte del idoneísmo y hacer otras cuestiones que tenemos pendientes, otros temas
sobre la parte de la filosofía de la liberación, que también adoleció de la generalidad, ya que es algo para el territorio exclusivo del sur, caso Latinoamérica, o dado que sea adaptable a Sudáfrica, o África, perdón, no Sudáfrica, África toda, y comete el error nuevamente, porque tú puedes tratar de hacer lo que tú quieras, pero si el otro te ataca y te pisa, y no puedes hacer nada. De ahí viene el colonialismo. El colonialismo siempre ha sido por la fuerza, que es lo que está haciendo actualmente Israel. Entonces, y ojo, es en todo el planeta. Quiero aclarar eso. Eso lo vamos a hacer en el cierre. Les voy a explicar por qué hablo de todo el planeta. No es nada más que están tomando el territorio de Gaza, no es nada más que tomaron los altos del Golán, no es nada más que incluyeron en sus mapas al Líbano, a Yemen, parte de Egipto o a todo Egipto y llegan hasta Turquía, sino que están llegando a Sudamérica. Entonces, vamos a hablar y aclarar todas estas cuestiones, ¿ok? Nos vemos mañana, vamos a estar en este otro programa que, como les dije, ya va a ser en privado. Va a ser en privado, no, en público, pero exclusivamente para miembros, ¿ok? Recuerden su like si les gusta este programa. Recuerden compartirlo para que la gente conozca, tenga mayor conocimiento sobre lo que de verdad está pasando, lo que nadie dice. Solamente de vez en cuando Alfredo Jalife y algunas personas como él hablan de los temas reales que están ocurriendo y de las cosas como están. Nosotros hemos compartido algunos programas de eso, al igual que Jeffrey Sachs, que bien no son originales nuestros, hemos tomado algunas cosas para que ustedes vayan entendiendo, pero esos son introductorios a lo que estamos hablando ahorita en este programa y a lo que vamos a ir dando en la parte de los miembros, a los miembros del Club VIP de este canal, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando, nos vemos mañana por su canal, de Todo para Todos. Recuerden, suscríbanse, pongan su like, compartan y tienen las membresías para que amplíen los beneficios que vamos a estar dando en este canal. Hasta entonces.